Por ejemplo, la palabra del Señor dice que cuando una persona se casa y se junta en ese matrimonio, dice que dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese unirse, ¿cuánto demora para ser una sola carne? Para ser uno solo. Entonces son dos mundos, dos personas totalmente diferentes, pero tienen que aprender a relacionarse. Entonces, a través de los años, van pasando por etapas de madurez en su relación. Y cada cierto número de años se pasa de una etapa a la otra. Entonces son diferentes etapas de esa unión. Igualmente sucede con nuestra unión con Dios. Partimos de un cero absoluto, total. Y cuando nos unimos con el Señor, comienza una nueva vida y empezamos a desarrollar nuestra vida espiritual. Pero obviamente tenemos que aprender. Y la pregunta en esta noche es, ¿cómo está usted en su relación con Dios? Si usted la pudiera calificar de 1 a 10, ¿cómo va? Ahora, para los que son casados aquí, ¿cómo está su relación con su esposa en ese ámbito de conocerse en los dos? ¿Qué tanto conoce el uno al otro a lo largo de los años? ¿Qué tanto han crecido? ¿Qué tanto se han entendido, comprendido? ¿Y cómo han unido su vida para desarrollar y crecer en su vida matrimonial? Ahora, si tienen un hijo, o 2, o 3, o más, también hay cambios allí. Hay mucho aprendizaje. Igualmente, la pregunta suya que va a tomar en esta noche es, ¿cómo está esa relación con Dios? Hay algunas personas que han aprendido a tener una relación correcta con Dios, pero hay otros que no tienen una relación correcta con Dios. Hay una relación incorrecta. Por ejemplo, una persona que no conoce de la palabra de Dios, que no ha aceptado a Jesús en su corazón, su relación con Dios está totalmente rota. Pero ella puede decir que cree en Dios y puede hablar intelectualmente de Dios y puede decir que cree en Dios, pero ¿qué tanto le conoce? ¿Qué tanto habla con Él? ¿Cómo siente su presencia? ¿Cómo está su sensibilidad espiritual con Dios? ¿Cuándo sabe lo que Dios quiere y hacia dónde quiere que usted se dirija? Todo eso hay que irlo aprendiendo con el tiempo. Pues bien, esto es tan importante, mis hermanos, lo que vamos a ver, porque vamos a aprender sobre la dimensión interior del ser humano. Y voy a pedirle el favor aquí a 3 varones, aquí mi hermano Chico, mi hermano Ana Mario, Cristian y Juan Camilo. Vengan rápido aquí. Aquí arriba, pero rápido. Chico. ¿Cuál es el chico? No, usted no. Los 2. Aquí los 3. Para Lucas lo necesito para más adelante. Bueno. Entonces, de los 3, ¿quién se considera el más feo? ¿Cristian? No, vamos a dejarlo así por estatura.
Vamos esta noche a conocer la dimensión humana porque dentro de una de las materias bonitas que aprende uno en el seminario o en la universidad bíblica o en el instituto bíblico o en el seminario, hay una materia que se llama antropología bíblica. Entonces, en esa materia se estudia el hombre, ¿sí? Pues bien, vamos a aprender a conocernos un poquito más, porque esto nos va a permitir relacionarnos de una forma correcta con Dios. Entonces, el ser humano, según la Biblia, porque vamos a ver antropología bíblica, según la Biblia, el ser humano está constituido de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitos. Entonces, la parte del cuerpo es la parte externa. Bonito, feo, alto, bajito, robusto, flaquito, feo o bonito, como quiera pensarlo, es la parte externa, es el cuerpo. Y este cuerpo necesita nutrirse, alimentarse, cuidarse, y de vez en cuando se enferma. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Entonces, uno va a tener que enfrentar muchas luchas en la vida para superar enfermedades y cosas. Pues bien, los médicos se encargan de esta parte y gracias a Dios por ellos, porque ¿cuántos han ido al médico últimamente? ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno, sí. Y hay unos que son muchísimo mejores que otros. Y gracias a Dios por ellos porque nos atienden esta parte del cuerpo. Hágase a este lado, mi hermano. Aquí tenemos el alma. Esa parte es una parte más interna del ser humano. Y esta está compuesta de tres cosas, 3 dimensiones, digámoslo así. Entonces, está constituida por los pensamientos, mente, por la voluntad, que son las decisiones que él toma, y también la parte emocional. Entonces, el alma, mente, voluntad, emociones. ¿Quién se encarga de atender esta área del hombre? Los psicólogos. La parte mental, la parte emocional y por qué él toma decisiones. Se hace aquí, un poquito más acá. Gracias. Y aquí tenemos el espíritu. Es la parte más interna del ser humano. Sin Cristo, este espíritu está muerto. Está oscurecido. Está separado totalmente de Dios. ¿Cuándo se logró esa separación? Cuando el hombre decidió romper esa relación con Dios. Entró el pecado y afectó esta área. Y aunque está muerto, aunque está en esas condiciones, está aquí. Cuando un ser humano acepta a Jesús como su Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a esta área. Y él empieza a regenerarse por el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo empieza a crear en él un nuevo ser. Entonces la vida espiritual empieza a entrar es por aquí. Es lo que la Biblia denomina el nuevo nacimiento. Uno nace de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sientes el viento? Sí, yo lo siento. ¿Lo ves? No lo veo. Pero lo sientes. No se ve, pero uno siente cuando nace de nuevo a Dios. Entonces se despierta esa sensibilidad espiritual. Entonces
Entonces, cuando el espíritu toma la decisión por el Señor, vuelve a vivir, se regenera, nace de nuevo y se despiertan en él unas capacidades excepcionales. La palabra del Señor dice que, vamos a ver ese versículo, antes de que ellos se sienten. Leámoslo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice el apóstol San Pablo, que todo, ahora sí, júntese aquí, por favor, que todo vuestro ser, ¿sí?, que el Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vuelve. Entonces, por lo menos que estemos bien. Entonces, dentro del propósito de Dios, estas tres dimensiones, que son el espíritu, el alma y el cuerpo, debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, Pablo vuelve y dice, Gálatas capítulo 5, versículo 16, le dice a este señor que se llama Luis o se llama Rosabel. ¿Qué le dice? Andad. ¿Dónde? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Y cuáles son los del espíritu? Entonces Pablo dice que debemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Quién toma esa decisión? Él toma esa decisión. Entonces, Él cumple una función, la carne, el alma cumple otra función y el espíritu cumple otra función. Hoy vamos a aprender estas tres dimensiones, pero la Biblia nos dice, después de que conocemos al Señor, que andemos en el espíritu. O sea, que nos conectemos con el Espíritu Santo. El espíritu humano revive, se regenera y le enseña a vivir la vida de Dios. Pero quien toma la decisión de vivir aquí o allá es Él. Y esto es lo que se denomina el corazón. Por eso dice que amarás al Señor con todo tu corazón. Porque quien toma la decisión, Él tiene sus apetitos. Y Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y que esa ley de allá me lleva a la muerte y al pecado, pero Él me lleva a la vida. Y hay una lucha, pero Él toma las decisiones. Ahora, hay dos formas de vivir la vida cristiana. O aquí o aquí. Aquí es la manifestación. Pero aquí es donde yo decido, porque aquí es donde está la parte constitutiva de mi ser. Entonces aquí es donde yo decido o darle gusto a esto, a la carne, o darle gusto a la vida con Dios. Gracias, pueden tomar asiento. Muy amable. Bueno, entonces recuerden a Cristian, que Cristian representa ¿qué? El alma. Bien, entonces, cuando alguien vive desde el alma, las decisiones, muchas de sus decisiones, porque no las está tomando el espíritu, las está tomando el alma. Entonces, muchas de las decisiones nacen de sus emociones. Ojo con eso. Nacen de sus emociones.
muchas de sus decisiones nacen o toman dirección basados en sus heridas o en sus razonamientos humanos. Por eso nosotros utilizamos todo un proceso aquí que tiene lógica en la iglesia, que son el encuentro, los pasos para firmar la sanidad. Porque queremos que la gente no viva una relación con Dios desde el alma, sino que sus decisiones, para que sus decisiones no nazcan de emociones, de heridas, de razonamientos humanos, sino que la gente aprenda a tener y a dejarse dirigir por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios quiere conectarse con nuestro espíritu. Es aquí donde hay la conexión. Entonces, comprender al ser humano es muy importante. Y vamos a aprender la diferencia que hay entre el espíritu y el alma. Porque la diferencia es un tema muy profundo en la Biblia. ¿Por qué? Porque ambos, el espíritu y el alma, forman parte de esa dimensión interior. Porque el cuerpo es la dimensión exterior del ser humano. Pero ambas tienen funciones distintas. La función del espíritu es una y la función del alma es otra. Entonces, cuando comprendemos la diferencia que hay entre ambas, nos ayuda a entender cómo nos relacionamos con Dios y cómo se manifiesta nuestra vida interior, vida espiritual. Entonces, nos podemos relacionar desde esta forma, que es la correcta, o de esta forma que parece la correcta. Y cuando hablamos de emociones, pues es sentir cosas. ¿Cómo me siento? Cuando hablamos de decisiones, ¿por qué voy a eso? ¿O por qué hago eso? Entonces vamos a hablar de el espíritu humano. Es la parte más profunda del ser humano. Y de las tres, es la única que nos conecta con Dios. Por eso la persona que no tiene a Cristo, le es difícil conectarse con Dios. Puede hacerlo desde esta dimensión y trata y lucha y se esfuerza, o trata de esta otra manera. Entonces se va de rodillas hasta la montaña para encontrarse con Dios. Se golpea el pecho, se rasga las vestiduras, ayuna y hace oraciones largas y hace cosas. Y aquí desde este lado, pues hace las cosas porque dice: es que yo siento la necesidad de Dios, es que me emociona ir a la iglesia, es que me emociona cantar, es que me emociona esto. Pero el espíritu es la dimensión que conecta con Dios. Entonces, levante la mano el que tiene un celular. ¿Hay alguno aquí que lo tiene cortado hoy? ¿Le suspendieron el servicio a alguien? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Cómo se siente? Y los demás estamos conectados. Exactamente es esto. La única manera de conectarse con Dios, el ser humano, es a través del espíritu humano. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 27. La luz del Señor, la luz. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la luz. La luz del Señor, la revelación de Dios, el mensaje de Dios, el mundo de Dios, dice, penetra. ¿Qué penetra? Dice el espíritu humano, ese. Y pone al descubierto cada
intención oculta, las intenciones del alma. Entonces, cuando la luz del Señor entra al espíritu humano, permite que cosas salgan al descubierto ante los ojos de Dios. Lo que dice la palabra del Señor es que el espíritu humano le permite 4 cosas. Relacionarse con Dios. Desde el alma no puede hacerlo, pero muchas personas tratan de hacerlo desde allí. Desde la parte corporal, tratan de relacionarse con Dios. Como le digo, puede tirarse de rodillas, puede ayunar, puede darse golpes, se pela la cabeza, se puede cambiar las vestiduras, cambia su fachada, no sé, deja de maquillarse, no sé, o se viste de una manera diferente. Pero el espíritu humano permite al hombre relacionarse con Dios. Solo ahí entra la conexión. Entonces, si la niña quiere tener internet, tiene que conectarse. Y la única manera de conectarse es ¿cómo? Pagando. Pero ya todo está hecho. Ya las redes están, el sistema está. Lo único es que no ha pagado. Ok, Jesús pagó el precio para que nosotros nos conectáramos. Cuando Jesús muere en la cruz y nosotros recibimos el perdón, Él pagó el celular, pagó la cuenta y nos conectó con Dios. ¡Wow! Entonces usted está conectado. ¿A que no usa el celular? Es problema suyo. ¿Que no le saca jugo a esa conexión? Es problema suyo. ¿Que usted no crece y no aprovecha? Eso es problema suyo, pero ya le pagaron la cuenta. A través de eso se puede relacionar con Dios. 2, puede percibir. ¿Qué es percibir? Como cuando usted entra a la casa y por allá en la cocina están fritando un exquisito filete de carne, por ejemplo. ¡Oh! Hay carne. Percibe el olor, percibe. Pero en lo espiritual, percibir es otra cosa. No es solamente percibir olores. Vamos a aprender eso. 3, a través del Espíritu puede recibir revelación divina. Revelación divina que está oculta. Algo que no entienden los demás, algo que Dios directamente lo quiere revelar a usted, un asunto específico, solo a través del Espíritu. Y en 4 lugar, es el espíritu humano el que le permite a uno poder tener comunión, unión con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y esa unión con el Espíritu Santo es poderosa. Espíritu y espíritu unidos, eso es una bomba. Ahora, ¿qué es percibir lo espiritual? Es la capacidad de captar, de entender, de discernir realidades espirituales que no los puede ver con los sentidos naturales. Vamos a la carne. Aquí en la carne usted tiene sentidos. ¿Cuáles son? Ahí están los 5, ¿verdad? Dicen que hay 6 y que hay más. Bueno, pero usted puede ver cosas. Usted está viendo cosas hoy. ¿De qué color está vestido? ¿De qué color está el salón? ¿Cuál es la pinta del pastor hoy? Puede escuchar. Puede oler. Puede saborear el agua que está tomando. Puede tocar. Sí, de esta dimensión usted. Levante la mano a los que les gusta comer. Delicioso. Dormir. Esas son cosas tremendas.
Pero los sentidos naturales me dicen que si yo no veo, ¿qué? No creo. Necesito esas cosas. Ahora, hay muchas cosas que existen en el ámbito espiritual, pero que no las puede ver con los ojos físicos. En términos sencillos, percepción espiritual es ir mucho más allá de lo que usted ve. Yo veo aquí un vaso de agua, yo veo un grupo de personas, yo veo una empresa, yo veo una familia, yo veo un país, yo veo un mundo, yo veo que hay guerra, yo veo que hay estas cosas. Entonces, eso es lo que yo veo. Pero percepción espiritual es ir más allá de eso. Pero además es ir más allá de lo lógico. Lo lógico es, no lo haga. Va a perder la plata. ¿Qué es lo lógico? Que 2 más 2 es igual a ¿qué? A 4. Pero dentro de la percepción espiritual, por ejemplo, ¿cuánto es 5 más 2? 5,000 residuo 12. 5 panes, 2 pececillos, igual comida para 5,000 y sobraron 12 canastas. No entiendo eso, pero es el mundo de la lógica. La percepción espiritual rompe la lógica para reconocer que lo que está sucediendo, reconocer lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo, lo que Dios me está revelando en un momento determinado. Eso es percepción espiritual. ¿Dónde se logra eso? Acá. No acá, tampoco acá. Pero como somos uno, cada uno cumplimos nuestra función. ¿Qué enseña la Biblia? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Creo que ese no se lo mandé, ¿o sí? Bueno, dice que los que no son espirituales, los que no son Juan Camilo, sino que son Cristian, dice, los que no son espirituales, los que son carnales, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Ese señor no puede. No puede. Pero es que es muy inteligente, sí, pero las verdades de parte del Espíritu de Dios no las puede recibir. Todo les suena ridículo. Y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales, ¿qué? Pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y ahí viene la percepción espiritual. En otras palabras, y Pablo lo dice, yo oro a Dios para que le abra los ojos del entendimiento. Es como decir que tenemos ojos espirituales abiertos. Entonces, percibir lo espiritual es tener un corazón y un espíritu. Aquí estamos, espíritu, y el alma es el corazón, digámoslo así. Pero los dos están afinados para reconocer la actividad de Dios mucho más allá de lo visible. Y a veces uno cómo ve las cosas, duras. Y a veces cómo ve uno las cosas, esto no va a salir adelante. Juan 4:24.
Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo, ¿dónde? En espíritu y en verdad. Acá, no acá. Acá. Y entonces la palabra nos dice que debemos adorarlo y hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son las características del espíritu? El espíritu tiene una característica que es importantísima. Tiene conciencia espiritual. ¿Recuerda usted cuando mamá le decía, pero usted no tiene conciencia? ¿Usted no es consciente? ¿No se está dando cuenta lo bruto que usted es? Tome conciencia. Todavía le dicen eso a Josué, ¿no? Después de... Pero el espíritu es el que tiene conciencia espiritual. Ya les digo qué es eso. El espíritu humano puede ser regenerado por Dios. Hay partes del cuerpo humano que se pueden regenerar. Hay otros que no. Pero el espíritu humano se puede regenerar, pero solamente por Dios. Eso es un milagro, mi hermano. Un milagro. Y el espíritu humano recibe vida espiritual en el momento que la persona se convierte a Dios. Ahí comienza Dios a hacer cosas extraordinarias en uno. Y es lo que la Biblia dice en Juan 3:6, que cuando una persona nace de nuevo, su espíritu es vivificado. O sea, estaba adormecido, atontado, apendejado a las cosas de Dios y ¡pum! Se conectó. Mire, ya le está entrando señal. Eso fue lo que pasó. Descubrimos que las cosas de Dios son maravillosas. Pero ¿cómo es posible que usted no lo entienda? Pero es que esto es real, es que yo lo estoy sintiendo, es que yo lo estoy viendo. No sea fanático, le dice el otro. Dice Juan 3:6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene vida espiritual, ¿se la debe a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, eso de tener conciencia espiritual, ¿qué es eso? Es como cuando usted toma el volante del carro y se va para su casa. Usted tiene que tener conciencia de que está manejando. Tiene que estar pilas. Está lloviendo, los semáforos, la gente, la imprudencia, se atravesó alguien. Conciencia, no puede. Por eso usted se mete unos tragos en la cabeza y ya no tiene conciencia de la distancia de las cosas. Entonces la persona que tiene conciencia espiritual vive despierto internamente a esa realidad, la realidad de Dios. Dios existe, Dios vive, Dios es mi Padre, Dios lo siento. También está despierto internamente a la realidad de mi propio espíritu, que lo tengo despierto, vivo. También estoy despierto a lo eterno, a lo que tiene valor eterno. Sí, estoy despierto también a lo que vale, este cristal vale, esta mesa vale, este computador vale. Pero el valor de lo eterno, cuando tengo que tomar decisiones, no solo de lo natural o visible, esto de la conciencia espiritual es más que creer en Dios. Sí, yo creo en Dios,
No, es ser consciente que estoy manejando y veo un hueco ahí, pues no me tiro por el hueco. Es ser consciente de su presencia. Yo siento su presencia cuando lo adoro. Yo siento su presencia cuando voy conduciendo y empiezo a orar, a hablar con Él y orar y oro en lenguas. Soy consciente de su voz. Yo sé cuándo Dios me habla. Yo soy consciente de su obra en mi vida de una manera constante. Cómo Él está obrando en mí, cómo está obrando en mi esposa, en mis hijos, en mi hogar, en mi economía. Entonces, fíjese lo que hace el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Dejémoslo un ratico y pasemos al alma, a Cristian. El alma es el centro, por eso yo le decía ahorita que eso lo atienden muy bien los psicólogos, porque el alma es el centro de la personalidad humana. Es el centro, que incluye 3 áreas principales: mente, emociones, voluntad. Mente, la vida emocional y también sus decisiones, la voluntad de ir. Entonces el alma es donde se procesan los pensamientos, es allá adentro. El alma es donde se procesan los sentimientos. Sentimiento de amargura ya se procesa. Es donde se procesan las decisiones. Perdone, es una decisión. Y la Biblia muestra que el alma puede experimentar varias cosas. Y vamos a ver el Salmo 42:11. El alma puede experimentar tristeza, alegría, angustia o deseos. Mire lo que dijo David. Dice David en el Salmo 42:11. Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estoy desanimado?, se pregunta. Alma mía, esa parte interna. ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Jesús estuvo triste? También. Y dice David: pondré mi esperanza en Dios. Decisión. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Entonces, el alma es la parte emocional y psicológica del ser humano. Ahora veamos la diferencia que hay entre las dos. En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, nos da una de las ideas claves bíblicas para distinguirlas, las dos, el espíritu y el alma. Dice: la palabra de Dios hace algo, y es que la palabra de Dios es una espada de 2 filos, corta por lado y lado, y dice que ella penetra. Cuando uno oye la palabra de Dios, la voz de Dios, penetra y parte el alma del espíritu. Es decir, atraviesa y divide las 2 partes. Y dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. ¿Qué hace la médula del hueso? Le da consistencia, ¿cierto? Pero esta articulación permite el movimiento. Y dice
deja al descubierto nuestros pensamientos. ¡Wow! La palabra de Dios. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. En estos días, una nave espacial le dio la vuelta a la luna y tomó unas fotografías espectaculares de la cara oculta que nunca vemos desde la Tierra, porque la luna está en una dirección, girando siempre, ella no gira. Entonces esa cara oculta, pasaron una hora y le tomaron fotografías. Pero ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Esto indica que el espíritu y el alma no son lo mismo, aunque están profundamente conectados. Así nos hizo Dios. Entonces el espíritu es el que se relaciona con Dios. El espíritu es el que percibe las cosas espirituales. El espíritu es quien recibe la vida eterna. Es aquí en el espíritu que recibimos la vida eterna, porque este cuerpo se va a morir. Pero el espíritu es el que recibe la vida eterna. Y el espíritu es el lugar de la comunión con Dios. Allí está para conectarse. Cristo logró eso para nosotros y a través del Espíritu Santo podemos conectarnos con Dios. Entonces, percibir lo espiritual es tener un corazón y un espíritu afinados. ¿Qué es afinar? Ponerlo en la frecuencia que es para que entre nítidamente la música o el mensaje. Están afinados para reconocer la actividad de Dios mucho más allá de lo visible. Entonces, es el espíritu quien recibe esa capacidad, pero juntos con el alma se afinan y los dos disfrutan de esa bendición. Ahora, el alma piensa, gracias a Dios que pensamos, intelectualmente podemos ser, pero a Dios no se le puede conocer intelectualmente, pero hay que meterle mente. Por eso ciencia y fe no riñen, se complementan. El alma piensa, el alma siente tristeza, siente alegría. El alma decide, el alma expresa la personalidad. Entonces, una persona puede ser conocida por eso. Podríamos resumirlo así. El espíritu lo conecta al ser humano con Dios. El alma expresa cómo eres. Eso eres y lo expresas con hechos. Ahora, ¿cómo funcionan juntos? Y con esto creo que vamos a terminar. Dios diseñó al ser humano de una manera tremenda para vivir en este orden. ¿Cuál es el orden de Dios? Que viva en el espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu recibe la dirección de Dios. El alma la procesa, esa dirección. ¿Qué es procesarla? Le pone mente, le pone sentimientos, le pone decisión. Sí lo voy a hacer. Pero el cuerpo es el que ejecuta esas acciones. Entonces, Cristian chiquito es el que dice lo que tú digas, alma.
Pero cuando el alma y el espíritu están afinados, hay dirección buena. Pero cuando una persona no tiene a Dios en su espíritu, sus decisiones están basadas y ejecuta el cuerpo lo que procesa la dirección que tiene esa alma sin Dios. Toma decisiones tontas, absurdas. Pero cuando una persona vive lejos de Dios, entonces el orden se invierte. ¿Cómo dijo Dios? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona vive lejos de Dios, el orden se invierte. Entonces, vive en el alma y cuerpo, alma y cuerpo, pero su espíritu está desconectado, apagado. Entonces, por eso muchas personas que tienen su espíritu apagado viven gobernadas por esta segunda parte, por sus emociones, por sus impulsos y por sus deseos. Si esto se apaga, usted vive desde este punto de vista, por sus deseos, por sus impulsos, por sus emociones, en vez de ser guiada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es la obra de Dios en el alma y en el espíritu? Fíjese que en la salvación, y eso hablamos el domingo, Dios hace dos cosas importantes. ¿Cuántos pueden decir aquí yo soy salvo? Ezequiel 36:26. Dios promete darnos en la salvación un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Mire lo que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Vida espiritual. Entonces regenera el espíritu, lo regenera. Impresionante. Eso es salvación. Y en Romanos 12:2, me encanta este versículo, renueva el alma, renueva el alma. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque nosotros somos imitadores. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Una de las primeras cosas que vamos a hacer en estos campamentos que vamos a hacer es permitirle al Espíritu Santo que penetre y nos cambie la manera de pensar. Terquedad. Entonces dice, aprenderán a conocer ¿qué? ¿Qué? La voluntad de Dios para ustedes, la cual es como buena, agradable y perfecta. Entonces la mente debe ser renovada para alinearse con la voluntad de Dios. Claro que sí. Y eso es lo que denominamos el famoso proceso de santificación. Resumen sencillo. Vuelvan aquí los tres. Vuelva aquí primero el espíritu. Un espíritu vivo. Ah, ¿verdad que usted está cojo? Mire cómo Dios nos hizo como seres humanos. Tremendo. Espíritu, ven para acá. Nos conecta con Dios. Este es el único que tiene esa capacidad. 2, recibe la vida espiritual. Y 3, percibe lo eterno. ¡Wow! Para allá, mi hermano. Alma. Aquí tenemos entonces mente.
emociones, voluntad, personalidad. Y cuerpo. Estos dos están metidos dentro de este Señor. Y este Señor es el que interactúa con el mundo. Buenas noches. ¿Cómo le ha ido a eso? ¿Cómo se siente esta noche? ¿Bien? ¿Comiste? Aún no. Bueno. Entonces, el espíritu es la parte que se conecta con Dios, el alma es la parte que decide cómo vivir y el cuerpo es la parte que ejecuta sus decisiones. Entonces, mi hermano, aquí están los tres. Repito, lo conecta con Dios, decide cómo vivir y él ejecuta sus decisiones. Entonces, cuando él toma decisiones basadas en la carne, decisiones basadas en el espíritu, ¿cambian las cosas? Él aquí en sus emociones, levante las manos, hermano, adore a Dios. Lo hace, ejecuta la decisión de allá, no la de acá, porque a la de acá, ¿qué le dijo ahorita a él? Tengo hambre. Tengo hambre. Y Rosabel dice, con hambre nadie trabaja y lleno mucho menos. ¿Sí? Entonces fíjese que el cuerpo es una cosa, pero él toma las decisiones. No las puede tomar basadas acá. Tiene que tomarlas basadas en la conexión con Dios. Entonces por eso puede superar y vivir una vida de una forma extraordinaria. Muy bien, la semana próxima vamos a hablar de las señales de una persona gobernada por el alma. No por el espíritu, sino ni por la carne. Solo gobernada por el alma. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Colóquese de pie, vamos a orar. ¿Por qué usted ora? ¿Por qué ha venido a orar? ¿Por qué hace usted un devocional? ¿Por qué usted es generoso? ¿Por qué usted es feliz? ¿Por qué usted tiene paz, aunque la situación está bien difícil? Porque usted no está motivado por sus emociones. Por eso Pablo dijo, vivid en el Espíritu. Padre, levantamos nuestras manos hoy y te damos gracias por habernos creado tan perfectos. Allá en el Edén, nuestro espíritu se complicó, perdimos la conexión, perdimos la señal, nos extraviamos y empezamos a tomar decisiones tontas. Matamos a nuestro hermano, Abel. Empezamos a hacer cosas absurdas. Empezamos a manejar nuestra economía de una forma desordenada. Empezamos a hacerle daño a nuestro propio cuerpo. Empezamos a dañar nuestros propios hijos, nuestros propios hogares. Empezamos a cambiar y nuestra mente se empezó a llenar de basura. Pero en la cruz del Calvario, Jesús nos dio la oportunidad de conectarnos con Dios. Y Él dijo, yo les enviaré, y a ustedes les conviene que venga el Espíritu Santo, porque Él va a habitar en ustedes. Él les va a enseñar lo que yo les he dicho. Y ustedes van a poder hacer cosas más grandes de las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Levantamos nuestras manos y decimos, Espíritu Santo, gracias por renovar mi espíritu. Gracias por permitirme conectarme con Dios. Gracias porque tengo esa facultad de percibir lo espiritual, de discernir las cosas de Dios.
que no estoy perdiendo el tiempo, que me das la posibilidad de ver cosas que no se pueden ver en el mundo físico, pero que sí las puedo ver en lo espiritual, que tú estás obrando. Gracias, Señor, porque mi cuerpo ejecuta no lo que dice mi alma, separada de mi espíritu, sino que hace lo que mi alma, conectada con el Espíritu y con el Espíritu de Dios, produce lo que es la voluntad de Dios, que es agradable, buena, perfecta. Gracias, Dios, porque tú tienes lo mejor para mi vida. Gracias, Dios, porque me enseñas los caminos y las decisiones correctas a tomar, que no estoy huérfano, que no estoy ciego, que no estoy solo, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Adoremos al Rey. Sí, Señor. Cantemos al Señor.